El extremo occidental del Pirineo navarro está compuesto de numerosas montañas de moderada altitud y contornos suaves, pobladas de bosques de haya y roble. La influencia del cercano mar Cantábrico hace que esta gran extensión montañosa reciba una abundante precipitación de lluvia anual que da origen a cientos de regatas y riachuelos que discurren por el fondo de los valles. Los cauces de estas regatas se distribuyen por una cuenca de más de 700 kilómetros cuadrados de superficie y siembran de vida los lugares por donde discurren. El conjunto de las aguas de esta región confluyen en un gran río, el Bidasoa. Este hermoso río nace en las estribaciones del Pico Autza y en su recorrido de casi 70 kilómetros atraviesa las comarcas del Baztán, Bertizarana y Cinco Villas. Las aguas del Bidasoa, frescas y oxigenadas, descienden inexorablemente hacia el Bravo Cantábrico, con el que finalmente se fusionarán en Irún. Y desde este mar, precisamente, inicia el remonte anual del Bidasoa nuestro protagonista, el salmón. Tal como lo han venido haciendo durante milenios, los salmones siguen remontando estas aguas siguiendo el impulso de la reproducción. Sin embargo, esta fantástica especie ha estado a punto de desaparecer de nuestro río. A orillas del Bidasoa, Antonio Tellechea, a sus 79 años, todavía sigue lanzando su aparejo en pos de una buena captura. La experiencia acumulada durante toda una vida junto al río ha hecho de este hombre una figura emblemática entre los pescadores de la zona. Con más de 800 salmones en su haber, Antonio ha conocido los años de esplendor del río Bidasoa, cuando la captura de grandes ejemplares de salmón era un hecho frecuente. Viejas fotografías rescatadas del olvido muestran imágenes de hermosos ejemplares, algunos superando los 13 kilogramos de peso, y nos trasladan a un pasado donde miles de salmones ascendían por el río. La contemplación del hombre y su trofeo provoca la envidia de los pescadores de hoy. La victoria conseguida con rudos aparejos, mucho de tesón y maestría, justifica el orgullo reflejado en el semblante de este hombre. Tradicionales pozos salmoneros como Ayena, Peña Negra, 50, Montoya, entre otros, eran paradas obligadas para el salmón de remonte. Un salmón se debate al extremo de la línea. La inquebrantable afición y la sabiduría de viejo pescador se disponen de nuevo a luchar contra el formidable pez. Hasta el año 1955 se permitió la pesca del salmón con redes desde la desembocadura del Bidasoa hasta donde sube la marea. A partir de esa fecha, se prohibió absolutamente dicha modalidad, pudiendo capturarse el salmón solamente con caña. Las artes de pesca más utilizadas por los ribereños del Bidasoa han sido tradicionalmente el cebo vivo de lombriz o de quisquilla, colocadas en el anzuelo individualmente o en combinación. Sin embargo, el debón, la cucharilla y la mosca artificial se fueron imponiendo a lo largo de este siglo. Al igual que la mayoría de salmoneros bidasotarras, Antonio Tellechea ha confeccionado siempre, de forma artesanal, sus debones y cucharillas, arte por el que poseen merecida fama.
Y de nuevo, el salmón ya agotado se rinde en las manos del pescador. Hoy como ayer, las aguas del Bidasoa todavía albergan poblaciones de estos peces. Sin embargo, el rey del río ha estado a punto de desaparecer. La situación actual del río Bidasoa, sin ser alarmante, difiere mucho de su estado original. Indudablemente, las principales causas de la disminución de los salmones son el conjunto de actuaciones negativas derivadas del desarrollo humano. A principios de este siglo, la creciente industrialización y aumento de vertidos contaminantes trajo como consecuencia una merma en la calidad de las aguas del Bidasoa, afectando al desarrollo de la microfauna, base de la alimentación de los alevines. Pero este hecho, hoy casi subsanado, no fue sin embargo la principal causa de la disminución de los salmones. Las numerosas minicentrales eléctricas, construidas a lo largo de su cauce, y los necesarios canales para la conducción del agua desde el río, constituyen el principal motivo del acusado descenso del salmón bidasotarra. Los grupos de pequeños salmones, en su descenso primaveral hacia el mar, se introducen por estos canales, pereciendo finalmente en las turbinas de las centrales. Por otra parte, las presas para dichos canales dejan en las épocas de estiaje grandes tramos del río prácticamente secos e impiden a los salmones adultos su libre ascenso por el río. Los ejemplares que penetran en los canales poseen mínimas posibilidades de reproducirse, al no encontrar en ellos lugares apropiados para efectuar la puesta. Nuestra sociedad no puede permitir que el salmón, especie emblemática de nuestro río Cantábrico, desaparezca. A su valor biológico se une su interés cultural ampliamente integrado en la sensibilidad y en las tradiciones de los habitantes de la comarca del Bidasoa. Consciente de la alarmante situación por la que atraviesa esta especie, el gobierno de Navarra ha puesto en marcha el proyecto Salmón del Bidasoa. Una estación de captura situada a pie de río en la localidad de Vera y unas modernas instalaciones situadas en Oronoz Mugaire sirven de instrumentos de base para los trabajos en curso. El objetivo es recuperar sus poblaciones a partir del cultivo y suelta de alevines obtenidos de huevas de salmones autóctonos. Desde 1988, un equipo de técnicos especialistas en acuicultura, ayudados por los guardas del gobierno de Navarra, vienen trabajando año tras año en los trabajos de recuperación de la especie. En este centro se seleccionan los ejemplares reproductores, tratándolos con diversos fármacos para evitar posibles enfermedades durante el periodo de su estabulación. A su vez, se anotan la longitud y el peso, además de obtener muestras de escamas de cada salmón. El estudio de dichas escamas revelará la edad del animal, el número de veces que ha desobado, etc. Los trabajos de los técnicos se realizan de forma paralela al ancestral ciclo biológico de nuestro salmón atlántico. Conviene, por tanto, que conozcamos en detalle la vida del salmón del Bidasoa y los trabajos desarrollados en su recuperación. Las hojas de las hayas y los robles han comenzado a cubrirse de ocres y oro. El otoño ha llegado a los bosques cantábricos. En el fondo de los valles, ciervas y cervatos muestran su agitación. La berrea de los ciervos macho está en su apogeo. El paisaje parece estremecerse con sus bramidos. En los pozos y corrientes profundas del Bidasoa, los salmones comienzan a sentir la llamada de su instinto reproductor. Los ejemplares que entraron en el río, allá por marzo o abril, llevan varios meses sin comer, alimentándose exclusivamente de sus reservas de grasa.
A ellos se les han unido recientemente los agostizos, pequeños salmones que remontan las aguas principalmente en los meses de julio y agosto. Todos ellos, en compañía de sus parientes las truchas, inician a principios de otoño su ascenso hacia las regatas más frescas y oxigenadas con objeto de realizar sus puestas. El desencadenante de esta migración suele ser un aumento brusco del caudal del río. Es entonces cuando el salmón desarrolla toda su potencia y muestra todo su arrojo al intentar salvar los mayores obstáculos. Con pesos que oscilan entre los 2 a 7 kilogramos, estos formidables peces son capaces de efectuar saltos superiores a los 3 metros. Las hembras suelen estar acompañadas por su pareja, pudiendo observarse ambos durante el remonte. En su ciego instinto, los salmones pueden estrellarse contra las rocas, lesionando la punta de sus morros o llegando a perecer en ocasiones. Su forma hidrodinámica y la extraordinaria fuerza desarrollada por sus cuerpos les permite ascender por rampas inclinadas contra la fuerza del agua. Es precisamente durante el remonte cuando el guarderío del Gobierno de Navarra lleva a cabo el control y selección de los salmones del Bidasoa. En su ascenso, los grandes peces se introducen por las nasas situadas a pie de río en la localidad de Vera, donde quedan retenidos mediante un ingenioso sistema de compuertas. Comienza entonces una labor que se prolongará ininterrumpidamente hasta el invierno. Tras el inicio en 1988 del Plan de Recuperación del Salmón, se hace necesario un seguimiento anual de las poblaciones de estos peces. Estos controles anuales proporcionan datos imprescindibles para el estudio de la evolución numérica de los salmones y de su biología. Los datos acumulados hasta la fecha indican un aumento estimable de salmones. Por ejemplo, en 1993 fueron censados en esta nasa 1 millar de ejemplares, cuando antes ascendían unas pocas decenas. Los salmones van siendo capturados uno a uno, contabilizados, medidos y anotados su sexo y el tipo de marca si la tuvieran. Con los datos obtenidos, los técnicos del Gobierno de Navarra determinan la evolución de la población de salmones y el éxito de las repoblaciones. Una vez controlados, los peces son puestos en libertad con objeto de que puedan frezar en el río de forma natural. Los mejores ejemplares son seleccionados como futuros reproductores. Las hembras presentan una cabeza más pequeña y más fina, y sus mandíbulas poseen perfiles rectos. Su peso es, por lo general, superior al de los machos. Los machos, a su vez, ostentan una hermosa coloración nupcial. Su cabeza es grande y el vómer o mandíbula inferior presenta una fuerte curvatura en forma de gancho que le sirve principalmente como arma defensiva contra otros machos rivales. Las marcas en el dorso de algunos ejemplares aportan datos muy importantes para el estudio y seguimiento de la población salmonera bidasotarra. Esta pareja de salmones seleccionados serán trasladados a las instalaciones de Oronoz y destinados a la obtención de alevines. El invierno ha llegado. Durante los meses de noviembre y especialmente diciembre, los salmones han ido saliendo del cauce principal del río para introducirse en los pequeños riachuelos buscando un lugar donde realizar la freza. Estas regatas ofrecen aguas bien oxigenadas, lechos de guijarros y corrientes suaves, condiciones inmejorables para el desarrollo de los huevos. Las parejas recorren dichos lugares compitiendo por los mejores sitios. Algunos ejemplares, agotados por el esfuerzo realizado, sucumben antes de alcanzar su objetivo. Es el caso de esta hembra moribunda. El macho, que ha acompañado a la hembra durante el remonte, insiste en permanecer junto a ella pese al escaso caudal. Casi agotado, queda a su vez tendido sobre su flanco. Sin embargo,
el instinto reproductor y de supervivencia le hacen reaccionar. Nuevas fuerzas le hacen regresar a zonas más profundas. Allí encontrará una nueva hembra y sus genes se perpetuarán en su descendencia. En la piscifactoría de Oronoz-Mugaire, el personal del gobierno de Navarra se dispone a efectuar la reproducción artificial de los salmones seleccionados en su día. Dicho personal ha ido vigilando a las hembras estabuladas hasta el momento de la maduración de sus huevas. Las huevas han madurado. Con ligeras presiones en el abultado vientre de la hembra, estas son extraídas con facilidad. El número de huevos obtenidos de cada ejemplar depende del tamaño de este y viene a ser de unos 2000 por cada kilogramo de peso. Desde 1989 se obtienen y cultivan en la piscifactoría de Mugaire huevos embrionados de salmones que proceden exclusivamente del río Bidasoa. Por los datos obtenidos hasta la fecha con la técnica del criomarcaje, las repoblaciones de alevines procedentes de salmones del Bidasoa dan un porcentaje de retorno mucho más alto que el que se conseguía con las antiguas repoblaciones a partir de huevas de Islandia. Los cruzamientos que se realizan desde entonces son selectivos y procuran favorecer la línea genética de los salmones de 2 inviernos de mar, con objeto de obtener ejemplares grandes como los existentes antiguamente. Los machos utilizados para la reproducción poseen 2 inviernos de mar y su esperma fecunda huevas de hembras con iguales características. La piscifactoría de Oronoz-Mugaire tiene capacidad para la incubación de 250.000 huevos embrionados de salmón por año. Paralelamente, los salmones que dejamos en las regatas van realizando sus puestas. En plena naturaleza, una pareja de salmones ha seleccionado un lecho de guijarros y poca profundidad para depositar sus huevos. Durante unos días, la pareja recorrerá la zona mientras espera el momento de la puesta. El macho, revestido con una coloración rojiza, muy diferente a la librea plateada que tenía en el mar, defenderá ardientemente su territorio, mostrándose agresivo frente a otros salmones competidores y a las truchas. Durante esta época, los salmones son susceptibles de ser capturados con facilidad debido a su celo reproductor. Antiguamente, los hombres aprovechaban este momento para obtener numerosos peces, con el consiguiente perjuicio para la población. Hoy, nuestra obligación es respetar y dejar tranquilas a las parejas. El momento por fin ha llegado. La hembra ha excavado una pequeña depresión entre los guijarros y se dispone a efectuar la puesta. El macho espera pacientemente tras ella para fecundarlos. Durante un periodo de 3 a 14 días y en varias veces, la pareja depositará un total de unos 10.000 huevecillos sonrosados. Con la salida de los primeros huevos, el macho se aproxima a la hembra y suelta su esperma. Los huevos ya fecundados quedan depositados sobre el fondo cubiertos por guijarros. Tras la freza, los salmones, llamados ahora zancados, se dejan arrastrar río abajo prácticamente sin reservas vitales y extenuados. Casi en su totalidad morirán, y sus cuerpos servirán para alimentar el plancton y la microfauna del río, futura base de la alimentación de los alevines. Dentro del Plan General de Recuperación del Salmón del Bidasoa, se incluye la siembra invernal de hueva embrionada en las regatas del Bidasoa. Estas proceden todas de salmones del propio río y constituyen una parte de las obtenidas en la piscifactoría de Mugaire. De esta manera, se consigue introducir el salmón en aquellos cursos de agua donde todavía no llegan los salmones adultos, o bien reforzar la cría natural donde sí lo hacen. El guarderío de medio ambiente introduce en regatas apropiadas un número total de 25.000 huevas por año.
Para ello se utilizan cajas Bibert, pequeñas cajitas de paredes de cuadradillo que ofrecen protección a las huevas fecundadas, evitando su dispersión por las riadas y permiten la libre salida de los alevines recién nacidos. La introducción de hueva embrionada se complementa con la repoblación de 75.000 jaramugos, nombre con el que se conoce a los pequeños alevines de salmón de una longitud entre 5 y 6 centímetros. Estas labores serán realizadas a finales de primavera en todo el cauce principal del Bidasoa y sus afluentes. En los bosques cantábricos, todo parece dormido durante el invierno. Sin embargo, hacia febrero o marzo se produce un hecho singular. Como preludio a la cercana primavera, las ranas bermejas se desplazan entre la hojarasca en dirección a las escasas charcas existentes entre los hayedos. Miles de ejemplares se apretujan con una única finalidad: reproducirse. Sus huevos, flotando en masas gelatinosas, darán lugar a grandes cantidades de renacuajos. También por febrero o marzo, los embriones de salmón comienzan a nacer, dando origen a diminutos alevines. En un principio, los pequeños salmones se alimentan exclusivamente de las reservas contenidas en sus sacos vitelinos, pequeñas bolsas bien visibles que contienen parte del alimento existente en el huevo. Mientras una nueva generación se desarrolla, los pequeños salmones nacidos el año anterior están próximos a iniciar su gran migración hacia el mar. Se denominan preesguines y poseen un tamaño de unos 17 centímetros. Pueden ser fácilmente confundidos con las truchas, sin embargo, algunas características los distinguen fácilmente. La cabeza es más pequeña y la mandíbula superior justamente alcanza el centro del ojo. El cuerpo es más alargado que el de la trucha y la cola posee una escotadura muy marcada. Los esguines, también llamados pintos, viven en los mismos lugares que sus parientes las truchas. Como ellas, se alimentan de pequeños invertebrados acuáticos, especialmente insectos. A principio de la temporada de pesca y antes de su migración en masa al mar, los pintos se clavan con frecuencia en los aparejos de los pescadores. Estos tienen obligación de conocer y distinguir a los pequeños salmones. Una atenta mirada al ejemplar basta para identificarlo perfectamente. El pinto debe ser devuelto al agua inmediatamente, evitando causarle daño. Las fuertes lluvias de primavera y el deshielo de la nieve en las montañas hacen aumentar notablemente el caudal del Bidasoa. Apenas finalizado el invierno y estimulados por el aumento de nivel del agua, comienzan a remontar el río los primeros salmones de la temporada. Procedentes del mar, donde han permanecido casi 3 años alimentándose copiosamente, estos primeros salmones, denominados abrileños por los pescadores, se caracterizan por su mayor peso y tamaño. Tradicionalmente, los pescadores han tentado a estos formidables peces durante los primeros días de fríos y aguas bravas. Buscan principalmente la emoción de la lucha con el rey del río y su carne, firme, grasa y roja, muy apreciada por los gourmets. El salmón, una vez que entra en el río, deja de comer. Sin embargo, y especialmente los primeros días de su estancia en el agua dulce, mantiene su instinto cazador. Este hecho hace posible prenderlos de los anzuelos.
Mientras remontan el río, los salmones muestran inclinación por parar temporalmente en determinados lugares, generalmente en pozos y tramos profundos de las corrientes. Pese a la baja densidad actual de abrileños, este pescador ha tenido suerte y ha provocado la picada de un pez. Su técnica es puesta a prueba por la fuerza del salmón, que busca su defensa en la fuerte corriente. Tras una lucha que a veces se prolonga durante más de media hora, el pescador va trabajando el salmón, intentando cansarlo y evitando en todo momento una reacción imprevista del pez que pudiera partirle la línea. Poco a poco, el salmón muestra signos de cansancio y se deja arrastrar por la tracción de la caña. La actual escasez de salmones aconseja la asignación a los pescadores de cupos reducidos de capturas, inferiores al centenar anual, hasta la recuperación de la especie. El estricto cumplimiento de estos cupos es fundamental para asegurar su supervivencia. Por fin, el salmón ha sido vencido. Digno momento para una foto de recuerdo. Además de la siembra invernal de huevas embrionadas y la repoblación con jaramugos de salmón en verano, el plan de recuperación del salmón del Bidasoa comprende la suelta anual en el río de unos 20.000 esguines durante la primavera. Estos esguines, obtenidos en la piscifactoría de Oronoz Mugaire el año anterior, son hijos de salmones del Bidasoa y han sido alimentados desde entonces en estas instalaciones. El personal del Gobierno de Navarra procede a la anestesia de los animales como paso previo a su manipulación. El objetivo es marcar todos los ejemplares antes de ser soltados en el río. Para ello, y en primer lugar, suprimen la aleta adiposa de los pequeños salmones. Posteriormente, se procede a realizar la impresión de una señal codificada mediante la aplicación de nitrógeno líquido en el dorso de los peces. Este tipo de marca, totalmente inofensivo para los salmones, perdurará en la piel durante toda su vida, permitiendo la identificación posterior al ser capturado en su etapa adulta. Antes de la suelta, el control del estado biológico y sanitario de los ejemplares se hace necesario. Los biólogos obtienen muestras in situ de distintas partes del esguín. Estas muestras serán llevadas al laboratorio donde se realizarán distintas pruebas. El control de la pureza de los salmones soltados mediante la determinación de su mapa genético, datos de su crecimiento, biometría, estado sanitario, tipos de enfermedades posibles, etc., serán analizados y procesados estadísticamente. Los datos obtenidos aportarán conocimientos para prevenir futuros contratiempos. Al igual que sus hermanos silvestres, los esguines estabulados en la piscifactoría de Oronoz Mugaire sufren poco antes de la migración el fenómeno llamado desmoltificación. Estos esguines presentan en sus flancos las marcas realizadas mediante criomarcaje. Sus cuerpos se vuelven plateados y sus escamas se desprenden con facilidad al ser cogidos con la mano. La suelta de esguines en fase de esmoltificación se ha revelado como una técnica muy efectiva en la recuperación de las poblaciones de salmón, siendo su porcentaje de retorno cercano al 45% del total de salmones que remontaron el Bidasoa durante 1992, año en el que se produce una entrada masiva de ejemplares.
Los esguines son cargados en la cisterna dotada de todos los elementos necesarios para su transporte en las mejores condiciones. El guarderío del gobierno de Navarra procede a la suelta de estos esguines hacia el mes de abril, en los tramos del río próximos a la zona de influencia de las mareas. En la suelta participan los componentes de las sociedades de pesca de Irún y Vera de Bidasoa, grandes aficionados a la pesca del salmón y entusiastas colaboradores. El salmón es una especie indicadora de la pureza de las aguas. El plan de recuperación del salmón del Bidasoa, desarrollado por el gobierno de Navarra, afronta de forma global la problemática del río. Además de las medidas adoptadas en la recuperación de las poblaciones de salmón a partir de reproductores del propio río, el plan se centra en la mejora de las condiciones del hábitat, actuando sobre la cantidad y calidad de las aguas. Respecto a la calidad de las aguas, el Plan Director de Saneamiento de los Ríos prevé el gasto de casi 400 millones de pesetas en la construcción de estaciones de depuración en la comarca del Bidasoa, algunas ya en funcionamiento. Respecto a la cantidad, el plan prevé la existencia de un caudal mínimo circulante del cauce conseguido con la inversión de 25 millones de pesetas anuales por indemnizaciones a los concesionarios de minicentrales eléctricas. La primavera ha entrado en nuestros bosques, cubriendo de hojas los árboles. Con ella, el paisaje recobra la actividad manifestándose en 1000 formas de vida. A comienzos del verano, las aguas del río discurren con placidez. En esta época, el buen tiempo y la esperanza de una captura emocionante invitan a los pescadores a probar fortuna en las aguas del Bidasoa. Con gran maestría y estilo, este pescador lanza su cola de rata hacia el lugar elegido entre la corriente. A cada impulso de la caña, la mosca gana distancia hasta caer en el punto exacto. Durante los meses estivales, los grandes salmones que entraron en el río al inicio de la primavera permanecen ocultos en los pozos profundos. Sin embargo, es en los meses calurosos del verano cuando entran en el río un gran número de salmones de tallas reducidas. Estos salmones, llamados agostizos, poseen pesos que oscilan entre 2 y 4 kilogramos. Con un año de mar, los peces van ascendiendo por el río y su presencia en las corrientes los hace susceptibles de ser pescados mediante distintas modalidades, entre las que destaca por su belleza y dificultad la mosca artificial. Llenos de vitalidad, gracias a las reservas de grasa acumuladas en el mar y dotados de potentes músculos, los salmones ponen en aprietos a los pescadores y sus aparejos, que deben emplearse a fondo en su lucha con el pez. La visión del pescador llena de emoción los días veraniegos. Casi desaparecido del Bidasoa, el salmón vuelve progresivamente a poblar sus aguas. La presencia de salmones en el río aporta una nueva dimensión de pureza y salvajismo al paisaje e incorpora en la naturaleza una especie clave del ecosistema. El respeto por la vida,
la recuperación y la conservación de nuestro entorno natural mejoran nuestra calidad de vida y la de nuestros hijos. La correcta gestión y utilización de los recursos naturales, como la pesca del salmón, asegurará en el futuro la supervivencia de la especie y el fortalecimiento de sus poblaciones. Sin embargo, todo el esfuerzo humano y económico realizado por el Gobierno de Navarra debe ser refrendado por la responsabilidad y el respeto de todos. Pescadores, ribereños, amantes de la naturaleza y sociedad navarra en general, estamos involucrados en un objetivo común: recuperar el río y sus salmones. El salmón y nuestro río bien merecen el esfuerzo.